La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa, Señor, que hoy abrimos una vez más para que nos hables, nos bendigas, nos digas el consejo, el aliento, la esperanza, la sanción, la disciplina, lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Háblanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, insisto, por su palabra bendita, hermosa, que Él nos concede leer para juntos encontrar la enseñanza, la enseñanza de hoy, las enseñanzas de hoy, por supuesto, las cosas que quiere decirnos el Señor hoy para que vivamos mejor, para que seamos dichosos, felices, para que seamos obedientes, para que lo honremos en todo lo que hagamos. Recuerden, estamos en la serie, una serie global basada en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de a las iglesias de Asia Menor, que el pastor de Éfeso se apropió y por eso le puso a Éfeso. Y le llamamos a esta serie global la Iglesia de los Sueños de Jesús. Estamos en el sermón número 62. Los años de edad que tengo 62 años. Una iglesia con seres humanos fortalecidos, es como le hemos llamado a la serie basada en este pasaje de la armadura de Dios, que es parte de la serie La Iglesia de los Sueños. Esta es la quinta parte de esta serie interna, digamos, la subserie. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10, que es el texto que antecede a la idea de la armadura de Dios. Él comienza diciendo así: por lo demás, o sea, por todo lo que les he dicho, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese cuántas veces usa la idea de poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder y de su fuerza. O sea, es como una redundancia a propósito. Ahora, hermanos, vivimos tiempos de peligro. Ponemos candados en nuestras puertas, cámaras de seguridad, bardas altas, cercas electrificadas, perros, guaruras o guardaespaldas. Me refiero a perros, animales de guardia, y me refiero a seres humanos que cuidan nuestra vida, a los que les llamamos guaruras o guardaespaldas, etcétera. Todo esto son señales de lo preocupados que estamos por la inseguridad que hay en nuestro mundo y la necesidad que tenemos de protección. Ahora, ¿somos un país tercermundista o no? Y pensamos que en los países primermundistas no hay problemas. Y ustedes y yo sabemos que en Estados Unidos ha habido matanza, un chamaco que se compra una pistola, una metralleta, un armamento típico de gángsters o de soldados, y resulta que llega a su escuela y asesina a un montón de chamacos. Hay inseguridad en todas partes del planeta. Sin embargo, debemos saber que hay peligros más grandes que perder la vida. Sí, se oye raro, pero hay peligros más grandes que perder la vida. Como dijo el Señor, los que matan, no se preocupen por los que matan el cuerpo, dijo el Señor. Preocúpense por los que pueden matar el alma en el infierno. Porque ese es el peligro más grande. El peligro en la tierra, en la vida física, pues es cuestión de adelantar nuestro proceso de santificación un tiempo, ¿no? O sea, usted y yo vamos para el cielo. Si hemos creído en Jesucristo, usted y yo vamos para el cielo. Entonces, pudiera ser dentro de 20 años y que alguien nos lo quiera lanzar y nos acelere el proceso de santificación, pues es una cuestión, sí es grave. Pero oiga, pasar la eternidad lejos de Dios, eso es más grave. Eso no tiene comparación con nada. Eso es lo más grave que puede haber. Y el Señor también habló de esta necesidad de proteger nuestra alma. Por eso el Señor nos habla en todo este pasaje de la armadura de Dios, de la necesidad que tenemos de fortalecernos, perfeccionarnos y estar firmes. Así dice este texto. Por lo demás, estad firmes, dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, el Señor inspiró al apóstol Pablo para que nos hablara de un verdadero fortalecimiento. Y para lograr fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos habla de fortalecernos en el Señor y nos fortalecemos con lo que viene de Él, su poder, su fuerza. Por eso nuestra serie se llama Una iglesia con seres humanos fortalecidos. Hemos aprendido varias cosas ya.
que podemos ganar la batalla, porque Él sabe que estamos en lucha, porque Él pelea por nosotros y porque ningún enemigo es más fuerte que nuestro Señor. Eso lo hemos dicho cada estudio de estos que llevamos ahorita porque es importantísima. 3 ideas fundamentales. Podemos ganar la batalla porque Él sabe que estamos en lucha, porque Él pelea por nosotros y porque ningún enemigo es más fuerte que nuestro Señor. Y estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo fortalecernos? ¿Cómo? Ya entendí. Sí, debemos estar firmes, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿cómo fortalecernos? Y la palabra es oportuna porque a partir del versículo 14 de este pasaje de la carta a los Efesios, el Señor nos habla de la armadura de Dios. Leámoslo una vez más. Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un hecho que el apóstol Pablo, en su prisión domiciliaria donde estaba, y estaba siendo custodiado por una cuadrilla de soldados del Imperio Romano, y seguramente esos soldados estaban vestidos con su uniforme típico de soldados romanos, que era una armadura. Y entre el apóstol Pablo le echa un vistazo a aquel soldado, ¿no? Y Dios lo inspira a decirnos esta metáfora, o alegoría, o esta figura literaria a través de la cual él describe las herramientas que Dios nos da para defendernos y para enfrentar la lucha, y él lo hace describiendo un soldado. Y es interesantísimo, es un método de enseñanza fantástico. A través de la historia, todos los educadores, maestros, imitamos lo que dice la Biblia, imitamos los métodos bíblicos como de enseñar a través de una figura, de hacer como una comparación, puede ser parábola, alegoría, lo que sea, una comparación entre un hecho humano y lo compara con un hecho espiritual. Y eso hace el apóstol Pablo. Pero recuerden, el texto comienza diciendo, estad pues firmes, estad pues firmes. Después de ello nos va diciendo cada una de las fortalezas. Las hemos analizado una por una. Dijimos en primer lugar la letra F, porque hemos usado la palabra fortalecidos. Y con la letra F dijimos, fundados en la verdad de la gracia de Dios, ceñidos vuestros lomos con la verdad, seamos veraces, digamos la verdad, actuemos con honestidad. Esto es muy importante, pero para lograrlo necesitamos creer en la verdad y vivirla. Eso es mucho más importante. Luego fuimos a la letra I. Estamos hablando de la palabra firmes, no fortalecidos, la palabra firmes, porque el apóstol dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Y entonces esta palabra firmes es la que nos da las letras para el acróstico. La letra I, inspirados en la victoria anticipada. Y el texto dice, y vestidos de la coraza de justicia. Y dijimos, esforcémonos por ser justos, por ser honestos, buenas personas, y sigamos adelante por la justicia que nos ha sido dada por la gracia de Dios. Luego hablamos de la letra R, no de la letra R, hablamos del calzado, de los pies, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz, y dijimos con la letra R, renovados cada día. El cristianismo es una experiencia de 24/7, 52/12, 365.6. Si usted dice, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Qué números son esos? ¿Qué clave es esa? Necesita escuchar todo el sermón otra vez. El cristianismo es una experiencia de 24/7, 52/12, 365.6. No lo voy a explicar para que usted, si quiere, oiga el sermón de nuevo. Pero hablamos, aquí sí tengo que hacer un repaso un poquito más extenso, porque es la lección de la enseñanza del miércoles pasado. La armadura se pone a diario. El soldado le daba mantenimiento, la limpiaba, la guardaba adecuadamente para que no se dañara. Y si las partes de cuero, las que eran de lana, las que eran de metales, si se descomponían, las cambiaba. Eso nos recuerda que el cristiano renueva su compromiso todos los días. La fe se decide a diario. La disposición para enfrentar la vida con firmeza es una decisión cotidiana. Esa decisión cotidiana nos impulsa a compartir nuestra experiencia con otros. Y el apóstol Pablo habla del calzado del evangelio, porque cuando caminamos en el Señor, su evangelio es compartido de manera natural por lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos. ¿No es interesante que el apóstol Pablo, para hablar del evangelio, uno diría, pues debió hablar de la boca, ¿no? Debió hablar de algo que vaya en la boca. Debió hablar de una trompeta o de un altavoz, que digamos el evangelio. Pero no, él dijo, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Porque no está hablando solamente del acto de decir el evangelio,
sino del acto de vivir el evangelio mientras caminamos, del acto de ser evangelistas por nuestra clase de vida, de compartir el evangelio mientras caminamos, porque caminamos en la vida terrena, porque caminamos en este mundo, evangelizamos. Por eso qué interesante que al hablar de la idea del evangelio, dar la buena noticia, habló de zapatos, no de trompetas, no de micrófonos, que no había micrófonos, pero sí había trompetas. Habló del calzado, qué interesante. Por eso dijimos, levantémonos cada día con la aceptación del reto del Señor para vivir en pos de Él, para compartir con otros su evangelio y vivamos firmes en Él. Así es que, qué interesante, puso la idea del evangelio en los zapatos, porque se trata de ir, de mientras vamos. Ahora vamos a la enseñanza de hoy. La palabra es firmes y la letra M sirve para que digamos muriendo para vivir. Muriendo para vivir. El texto dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Ahora la herramienta de este soldado es su escudo. Pero el apóstol Pablo dice más cosas. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, se llama el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora bien, hermanos, en la letra M de muriendo para vivir. Ahora bien, si lo primero que nos viene a la mente es un escudo protector, como el del Capitán América, este personaje de los cómics y de las películas de ahora, si lo primero que nos viene a la mente es un escudo protector como el del Capitán América que nos ayuda a vencer a los enemigos y nos hace salir con vida de toda batalla, o sea, nadie nos puede hacer nada, somos intocables por el escudo de la fe. Si eso es lo que nos hace pensar el escudo de la fe, debemos recordar que muchos, tal vez la mayoría de los primeros lectores de este pasaje, los primeros lectores de esta carta, Paulina, murieron como mártires por su fe. Si usted dice, sí, el escudo le impide al enemigo hacerme daño, con el escudo de la fe no sufriré jamás ningún daño, como el Capitán América me sirve. Si pensamos en eso, así de improviso, debemos recordar que los que recibieron esta carta murieron por la fe, muchos de ellos murieron por la fe. Así que debemos analizar con más detenimiento lo que significa este elemento de la armadura de Dios, llamado el escudo de la fe. Consideremos no solo el escudo, sino la manera como la palabra nos dice que debemos usarlo. Por eso quiero que agarremos este versículo donde aparece esta herramienta o este elemento de la armadura de Dios, para que pensemos en cada cosa que nos dicen. Lo primero que nos dice, sobre todo. Ahora, no se trata de poner en competencia todos los elementos entre sí y decir qué es más importante, ¿es el escudo o el cinturón de la verdad o la coraza de justicia o los zapatos del apresto del evangelio de la paz o los que siguen, ¿no? La espada del espíritu, o qué es, ¿no? O el yelmo de la salvación. ¿Cuál será el más importante? No se trata de ponerlos a competencia, pero sí es interesante que el apóstol Pablo dice sobre todo. Evidentemente que Pablo nos quiere ayudar a entender la importancia que tiene este elemento de la armadura. Se trata de una lucha, por favor, se trata de una lucha, una guerra. El escudo es indispensable en una guerra, en una lucha, especialmente ante la terrible, espantosamente extraordinaria y terrible maldad del enemigo. Por eso dice, sobre todo. Y luego dice, tomad. Y puse esta en la palabrita sola aquí para analizarla, tomad, porque esta palabra, tomad, es una palabra que en el griego literalmente significaría recoger o levantar del suelo. No se refiere a tomar del armario, no se refiere a tomarla de la mano de otra persona que me la está ofreciendo. No, la palabra que se traduce ahí, tomad, al español, al castellano, tomad, es una palabra que en el griego podría traducirse más específicamente como recoger o levantar del suelo. Esto nos habla de iniciativa, convicción, disposición para la preparación personal del cristiano que se reconoce soldado de la fe y sabe que está en lucha. Se trata de algo que debemos hacer intencionalmente.
No se trata de una protección que tenemos ya de por sí, la traemos integrada, como las tortugas que traen su caparazón integrado. No, esta tenemos que intencionalmente tomarla, recogerla de algún lugar y usarla, no despreciarla, no tenerla en el suelo, pues. Luego dice, sobre todo, tomad, y luego dice, el escudo. Ahí dejémoslo, ahorita vemos que es de la fe, el escudo. Debo explicarles que no se trata del escudo redondo pequeño llamado aspis. Aspis. En aquella época había, por lo menos en el ejército romano, dos tipos de escudos. El aspis, de unos 50 a 70 centímetros de diámetro. Ese sí se parecería al del Capitán América, en el sentido de la forma. Y lo usaban los guerreros que iban a caballo. Pero no se refiere a ese Pablo. No usa esa palabra, aspis, no. Al apóstol Pablo usa una palabra que se refiere a un escudo más grande llamado tureos, en el idioma griego. Y este medía 1,20 por unos 70 centímetros. Es decir, yo mido 1,80, 1,20, me alcanzaría a cubrir de las rodillas hasta la cabeza. Es un escudo grande, de unos 70 centímetros, como para que una persona de complexión normal, una complexión media, está oculta bajo ese escudo. Ese soldado podía ponerse de rodillas y el escudo lo cubría por completo, del suelo a la cabeza. Se trata de un escudo más grande. Era de madera que cubría el cuerpo del soldado, insisto, desde las rodillas hasta los ojos, y servía para hacer, y si estaba el soldado hincado, pues lo cubría todo, y servía para hacer, escúcheme, inefectivas, o sea, no efectivas, las flechas de fuego que se lanzaban de parte de los enemigos para debilitar a un ejército, para abrir puertas, para destruir la fortaleza y penetrar en las líneas de aquellos a los que se quería conquistar. Se usaban flechas que en la punta tenían una estopa, una raíz, una pedazo de tela que estaba humedecido en una sustancia flamable, es decir, que ardía, y luego se lanzaban. Servían para abrir terreno, para abrir puertas, para abrir camino entre las fuerzas de un ejército al que querían conquistar y poder penetrar a la ciudad o al mismo ejército y destruirlos a todos. Y cuando el apóstol Pablo usó la palabra aquí, el escudo se refería a un escudo que hacía inefectivos esos dardos de fuego, que se llaman aquí dardos de fuego o flechas de fuego. Las hacía inefectivas, hacía que cayeran a tierra y que no cumplieran con su misión. Luego dice el apóstol Pablo, sobre todo, tomad el escudo, y luego dice, de la fe. Perdonen que estoy tomando agua acá, es una sequedad bárbara en esta ciudad y estoy deshidratado. De la fe, dice, el escudo de la fe. Ahora Pablo nos está hablando de nuestra capacidad de descansar en Dios, nuestra confianza, nuestra convicción, y tomando en cuenta que la fe también hace referencia a nuestras creencias, nuestras doctrinas, es decir, lo que sabemos de Dios. Este escudo nos ayuda a mantenernos firmes en nuestras convicciones para seguir al Señor a pesar de los ataques. Se trata de un escudo muy importante. Se trata de la firmeza en la fe, firmeza en la confianza en Dios y firmeza en las doctrinas o los conceptos, lo que sabemos acerca de quién es Dios y qué quiere. Miren lo que dice esta palabra que se relaciona con este escudo de la fe que Dios nos provee. Dice Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo le llama a este escudo? El escudo de la fe. O sea, la fe como escudo. La fe en ese Dios, nuestra confianza en ese Dios todopoderoso. Ahora, lo que nos protege es Dios, por supuesto. Él es nuestro protector. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y luego dice, con que podáis apagar. La palabra que usa Pablo se puede traducir con la palabra extinguir. Ya expliqué que hacía inefectivos estos dardos. Sí, de hecho la palabra que se traduce ahí como apagar es la palabra que se podría traducir también extinguir, como cuando una antorcha se extingue, como cuando un fuego se extingue, como cuando una fogata se extingue.
en nuestra lucha, hermanos míos, no pretendemos destruir al enemigo. Usted y yo no pretendemos destruir a los enemigos. Eso es un asunto que Dios hará en su momento. Ya sea que los enemigos sean humanos, no se trata de destruirlos nosotros, ¿no? Y si se trata de demonios, no podemos destruirlos. Eso solo lo puede hacer Dios. Así que nuestra estrategia como cristianos en lucha es defendernos. Es decir, Dios no permite que penetren en nuestras filas, que penetren en nuestra familia, que penetren en nuestros corazones estos dardos envenenados. Es decir, que derrotar nosotros a nuestros enemigos es convertir en vanas sus pretensiones. Esto me hace mucho sentido, porque de repente hay personas que nos quieren hacer daño y dicen cosas de nosotros. Tú decides si haces caso, tú decides si dejas que esos dardos envenenados te quemen o si los haces inefectivos en tu vida. Pero ahora eso se refiere a palabras y dichos, pero igual a todo lo demás. Usted y yo decidimos si nos cubrimos con el escudo de la fe o si dejamos que penetre en nuestro corazón y nos destruyan. Es decir, no darles lugar. Y luego termina diciendo el apóstol, todos los dardos de fuego del maligno. Seguramente los ataques del enemigo pueden ser diversos. Por eso dice todos los dardos de fuego. Pueden ser diversos. Sus flechas son de diferentes tipos, colores y sabores, pero nuestra fe nos defiende de todas ellas. Sean las que sean, el tipo de flechas, tipo de dardos, el Señor nos defiende de todos ellos. Ahora bien, como decimos en cada estudio sobre este tema, se trata de la armadura de Dios, no de la armadura del cristiano, como dicen algunos. Así que no es un poder humano, sino una provisión divina. No perdamos de vista eso. No es un poder humano, sino una provisión divina. Se trata de la armadura de Dios, recuerden, no de la armadura del cristiano. E insisto, no se trata de nuestro poder, sino de la provisión divina. No se trata de algo que nosotros hacemos por nuestras propias capacidades, sino de algo que Dios hace en nosotros cuando dependemos de Él. Así que, hermanos míos, el defensor es Dios. Y a nosotros nos toca creer. Se trata del escudo de la fe. El escudo de la fe. Lo que nos protege es Dios mismo por nuestra confianza en Él. Ahora, usar el escudo de la fe, entre otras cosas, es reconocer nuestra incapacidad y ponernos bajo la cobertura de Dios. Porque cuando usted se pone un escudo, usted reconoce que las flechas pueden quemarle. Usted reconoce que las flechas pueden penetrar su corazón. ¿Estamos? Eso es claro. Así es que ponernos el escudo de la fe es reconocer nuestra debilidad, nuestra incompetencia o nuestra vulnerabilidad. Gracias, hermana Yani. Ya estaba poniéndose oscuro aquí, por eso pedí a mi esposa si me ponía la luz. Entonces, usar el escudo de la fe, entre otras cosas, es reconocer nuestra incapacidad y ponernos bajo la cobertura de Dios. Esto nos hace recordar esta palabra. Mire lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué interesante. A muchos les agrada la idea de resistir al diablo. Hay gente a que le encanta eso. Si apagamos esta, tal vez mi vida está mejor con la que ya aprendiste. Perdón, hermanos. A muchos les agrada la idea de resistir al diablo porque se exalta nuestra capacidad. Hay una especie de satisfacción de nuestro orgullo, como si fuéramos capaces de enfrentar a los demonios por nosotros mismos. Se trata de una especie de síndrome de Jedi, ¿no? Síndrome de Jedi o de superhombre que hay en el ADN de todo ser humano porque nos queremos creer la gran cosa. Sin embargo, el pasaje antes de hablar de resistir al diablo, habla de someternos a Dios. No dice así el texto, se lo leo una vez más. Dice, someteos pues a Dios. Punto y coma. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hay gente que solo se queda con, como dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así dice completo. No dice solo resistir al diablo, porque un ser humano no puede resistir al diablo.
Un ser humano está debilitado, un ser humano está desnudo, un ser humano está débil, presa fácil del enemigo cuando lo enfrenta por sí solo. El texto dice, someteos pues a Dios. Tomar el escudo de la fe es reconocer que no podemos y someternos bajo la cobertura de Dios. Insisto, hay ese orgullo natural en todo ser humano de creer que es por nuestro esfuerzo. He aquí otro pasaje que habla de eso mismo. Se los leo, dice, en este caso es el pasaje de Primera de Pedro 5, 6 al 11. Se los leo, dice así. 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Otra vez, al cual resistid, dice firmes en la fe. No dice al cual resistid con vuestras declaraciones, resistid con vuestra gran capacidad, resistid con vuestra fuerza de voluntad, resistid con vuestra picudísima sabiduría. No, dice al cual resistid firmes en la fe, en el escudo ese que te pones cuando reconoces que tú eres vulnerable, pero el escudo te defiende. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién es la gloria? De Él, porque ¿quién es el que defiende? Él. ¿Quién es el que vence al enemigo? Él. ¿Quién es el que nos protege? Él. Nosotros solamente nos ponemos bajo su cobertura. Nosotros solamente nos ponemos el escudo que es de Él, porque recuerde que es la armadura de Dios, no la armadura del cristiano. Es la armadura de Dios, no es nuestra, es de Él. Por eso hemos nombrado esta enseñanza con la frase muriendo para vivir. Porque el texto también dice, ¿no? Porque se trata de hacer morir nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Se trata de reconocer con humildad que sin el escudo de Dios somos presa fácil del enemigo y que necesitamos su ayuda, su intervención para salir victoriosos. Recordemos esta palabra, es a la que hacía mención hace rato que dice, como dice el versículo, en realidad no la había leído, pero es Mateo 8:35, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Ojo con eso. Ahora, ¿cómo se pierde la vida por causa del evangelio y del Señor? Entregándosela a Él, sometiéndonos a Él, cubriéndonos con su escudo por medio de la fe. Porque recordemos que se trata del escudo de la fe. No es el escudo de nuestra capacidad, no es el escudo de nuestras declaraciones, no es el escudo de nuestros rituales, no es el escudo de nuestra voluntad férrea, no es el escudo de nuestra sabiduría y conocimiento, no, es el escudo de la fe, y la fe incluye el reconocernos derrotados y reconocernos victoriosos por Dios. Así que vivir por Cristo y morir por Él es la misma cosa, porque cada día morimos un poco y vivimos un mucho. La demanda del escudo de la fe es la entrega. Cuando el Señor dice que sobre todo tomemos el escudo de la fe, se trata de que nos entreguemos a Él, reconociendo que Él es nuestro escudo, que nosotros no podemos por nosotros mismos. Hay una frase famosa que se decía en el circo romano, y era esta: Ave César, moriturite salutant. Traducción: salve César, los que van a morir te saludan. Es una frase latina citada en la vida de los 12 Césares de Suetonio, es un escrito de la antigüedad, la cual es tradicionalmente atribuida a los delincuentes ajusticiados como si fueran gladiadores. Cuando entraban al circo romano a enfrentarse a muerte contra los gladiadores, decían esa frase: salve César, los que van a morir te saludan. Pero hay algo curioso. En ese mismo circo romano, donde se establece esta tradición de los gladiadores que saludaban de esa manera porque iban a morir, pero en ese circo romano, miles de cristianos murieron en ese mismo lugar. Y al hacerlo, triunfaron por la fe. Los que murieron en el circo romano
traían el escudo de la fe. Y usted dice, pero pastor, los mataron, sí, sí les ganaron. No les ganaron, fueron victoriosos, porque los dardos envenenados de fuego del maligno nunca penetraron sus corazones. No, Señor. Se mantuvieron firmes, se mantuvieron creyendo. ¿Sabe qué dicen los historiadores que hacían los cristianos cuando estaban en el circo romano? Cantaban, levantaban las manos a Dios, oraban al Señor. Cuando eran una multitud, se tomaban de las manos y celebraban al Señor un culto de adoración, mientras las fieras salvajes eran soltadas para que los devoraran, o mientras los gladiadores entraban para asesinarles. Ellos vivieron victoriosos para siempre. Así es que el escudo de la fe no significa que no vamos a tener problemas y que Dios nos va a evitar el virus del COVID y que nunca nos vamos a enfermar y que nunca nadie nos va a hacer nada malo. Puede ser que Dios nos cuide y precisamente nunca nos pase nada malo si Él quiere, pero no es de lo que habla el escudo de la fe. El escudo de la fe se trata de que el enemigo jamás nos vencerá derrotando nuestras creencias, nuestra fe, nuestro ánimo, nuestra confianza en Dios. Nunca nos derrotará, pase lo que pase. Porque, insisto, si alguien piensa que el escudo de la fe significa que nunca nos pasa nada malo, pues nada más recuerde que los que leyeron este texto de la carta de Pablo a los Efesios, murieron muchos de ellos como mártires. Pero ¿usaron el escudo de la fe? Por supuesto que sí, precisamente por eso murieron como mártires, porque nada les hizo desistir de su fe. Les dijeron, algunos de ellos les dijeron, te salvas la vida si reniegas de Jesús. Y si juras lealtad a César, el emperador, hincas una rodilla por lo menos, levantas una mano por lo menos, y quemas por lo menos una pizcacha de incienso, y dices por lo menos esta frase, César es Señor. Y ellos no lo dijeron. Algunos los obligaron a hincarse, los obligaron a levantar la mano, les quitaron su dinero para comprar el incienso, y lo encendieron ellos mismos, los soldados. Y cuando le dijeron al cristiano, di César es Señor, ellos gritaban, Cristo es Señor. Y en el acto morían, atravesados por una espada o siendo degollados. Triunfaron porque usaron el escudo de la fe que les mantuvo su corazón intacto, entregado a Jesús. Cuidado con el evangelio de la superación personal. Ese evangelio que tú puedes, todo lo puedes, porque Dios está contigo, nunca te pasará nada malo, mandes ofrenda y serás millonario. Cuidado con ese falso evangelio de la superación, de tú serás mejor. Por Dios, no hay mejor cosa para el hombre que estar de rodillas ante el Señor, recibiendo la salvación gratuita que Él nos tiene preparada. El cristianismo es una fe revolucionaria, novedosa, desafiante, que no se enfoca en los seres humanos. No nos dice lo que los seres humanos podemos hacer por Dios, sino lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Así que, en conclusión, perdón ustedes, en conclusión, usar el escudo de la fe es confiar en Dios. Usar el escudo de la fe es esperar en Dios y su intervención oportuna en nuestra vida. En ocasiones, su intervención oportuna es que nos llama a su presencia. Usar el escudo de la fe es actuar conforme al mandato de Dios, poniéndonos en salvaguarda bajo su cuidado, porque recuerde que se trata de la armadura de Dios, así es que el escudo es de Dios. La protección que tenemos viene de Dios, es de la fe porque yo lo proclamo, porque yo expreso mi fe en ese Dios que me cubre. Usar el escudo de la fe es combatir contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de la fe. Cuidado con hacernos amigos de los enemigos de Dios. Cuidado con hacernos amigos de los enemigos de la fe. Cuidado, hermano, cuidado, joven precioso. Cuando te sientes muy indo, te sientes muy moderno, porque empiezas a tolerar o a coquetear con las ideologías del momento. Porque un cristiano verdadero aborrece lo que Dios aborrece, rechaza lo que Dios rechaza. No se junta con eso, no ama lo que Dios aborrece. ¿Cómo va a ser, querido joven, querido hermano, adulto, quien quiera que seas? Usar el escudo de la fe es combatir contra los enemigos de Dios y enemigos de la fe. Y no estoy hablando de hacer violencia. Violencia hacen justamente los enemigos de Dios, las que quieren ser defensoras de los derechos y van y pisotean los derechos de otros haciendo violencia en
en las ciudades. ¿Es eso qué? Cuidado con la confusión que hay en este mundo en que vivimos. Usar el escudo de la fe es combatir el mal. Usar el escudo de la fe es saber que Dios puede, a pesar de que nosotros no, que Dios puede. Porque recuerde, un escudo es algo ajeno a ti. Un escudo es algo, no se trata del poder de los cómics, ¿cómo se llama? Que campo de poder, no sé qué superhéroe debe tener eso, que un campo de fuerza, y que puse un campo de fuerza. No tenemos campo de fuerza ni nada de eso. El escudo es algo ajeno a nosotros, algo que Dios nos da. Usar el escudo de la fe es saber que Dios puede. Así que, hermanos míos, vivamos creyendo y dando gloria a Dios por su protección y la victoria que nos ha dado. Es decir, vivamos creyendo y dando gloria al Señor por su protección y por la victoria que nos ha dado. Usemos el escudo de la fe. Creamos en Él con todo nuestro ser. Tengamos confianza en Él en cada circunstancia y no permitamos que las circunstancias, el enemigo, los dichos, las filosofías, las ideologías hagan tambalearse nuestra fe. No lo permitamos. Usemos el escudo de Dios. Escudo de la fe, de creer, de confiar en Él por sobre cualquier cosa. Sometámonos a Él, muramos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia y sometámonos a Él para enfrentar cualquier enemigo. Por eso hemos llamado a esta enseñanza de hoy, muriendo para vivir. Porque cuando reconocemos lo desvalidos que somos ante el enemigo, entonces podemos creer en nuestro Dios que nos hace fuertes con su escudo, porque el escudo es de Él y nosotros lo hacemos efectivo en nuestra vida cuando creemos. Por eso hemos llamado a esto muriendo para vivir. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Señor Santo, te doy gracias porque me permites compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido que nos bendigas a todos, Señor, y nos permitas vivir protegidos, que los dardos envenenados de fuego del maligno, Señor, no lleguen a nuestra familia, ni a nuestra mente, ni a nuestro corazón, porque tú nos proteges cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en ti. Que así sea, Dios, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.